Hola, aquí comienza esta nueva cita de la conexión digital de Telesur. Vamos a revisar el comportamiento en los medios informativos, en las páginas en internet y las repercusiones en redes sociales. Comenzamos. La caravana de migrantes centroamericanos continúa su avance hacia los Estados Unidos y todo esto ocurre pese a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de movilizar tropas hasta la frontera con México para impedir la llegada de todas estas personas que pretenden llegar hacia los Estados Unidos. Ahora, al menos 100 ciudadanos de Honduras se registraron este mismo jueves en el control migratorio de El Salvador para continuar su paso. Los migrantes alegan que se van de su ciudad natal, de su país natal, en busca de una mejor calidad de vida, de trabajo y también de seguridad. Aseguran que su país no les ofrece condiciones necesarias para vivir. Revisemos de inmediato prensa centroamericana, portal La Prensa. Titular aparece en pantalla: llega a la frontera con México el primer grupo de migrantes hondureños. Un primer grupo de esta caravana de migrantes de Honduras que salió de la anterior semana con destino hasta los Estados Unidos, llegó durante este mismo jueves a la frontera con Guatemala, con México. Esta caravana del migrante, formada según la Organización de las Naciones Unidas por unos 3.000 hondureños, se dispersó en varios grupos desde su salida de la ciudad de San Pedro Sula el anterior sábado y según las autoridades guatemaltecas existe un riesgo de tráfico de personas. A esta caravana se le pretende sumar otra de cientos de personas que está cruzando por El Salvador. Portal de la casa, www.telesurtv.net. Vamos de inmediato hasta nuestra multiplataforma. La pregunta: ¿qué hacen los gobiernos ante caravana de migrantes centroamericanos? Bueno, pues escapar de la violencia y tener una mejor calidad de vida son las principales razones que impulsaron a más de 3.000 migrantes hondureños a salir de su país e iniciar así esta caravana por Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos, que ese es el objetivo inicial de todas estas personas. Desde el anterior 14 de octubre, hombres, mujeres y niños se han movilizado vía terrestre para cruzar las fronteras y cumplir su propósito, pero varios gobiernos de la región han intentado detener su avance. El mandatario hondureño, por ejemplo, Juan Orlando Hernández, ha indicado que la caravana de migrantes se realiza por motivos políticos y se hace para desestabilizar su país. Sin embargo, los participantes de la movilización afirman que no regresarán porque nunca han recibido la ayuda del gobierno. Además, solicitaron a México, país que será su siguiente parada, que les permitan trabajar y afirmaron que no iban para convertirse en delincuentes, sino para tener una vida mejor. Esta noticia desde luego que le da la vuelta al mundo. Revisemos de inmediato prensa internacional. Sigamos revisando prensa internacional, portal Hispan TV. Mira el titular: Trump amenaza con cerrar la frontera mexicana con militares. El presidente de los Estados Unidos amenazó con enviar tropas y cerrar la frontera si México no frenaba la avalancha de migrantes provenientes de Honduras, acusando incluso a los gobiernos de Guatemala, de Honduras y de El Salvador de permitir que este grupo de hondureños se dirija al territorio estadounidense sin control. El presidente norteamericano atacaba al Partido Demócrata también por oponerse a su política de control más duro en la frontera. Rápidamente, vámonos hasta la cuenta en Twitter del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque allí es donde ha lanzado las advertencias, allí es donde ha lanzado las amenazas. Hoy hemos informado a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos u otros viajen a través de sus fronteras y lleguen a los Estados Unidos con la intención de ingresar a nuestro país de manera ilegal, todos los pagos que se les hagan se van a detener. Fin de la publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta es una cobertura especial de Telesur. Nuestros corresponsales están en el lugar de la noticia. Gilda Silvestrucci, una de nuestras corresponsales, tiene información, tiene declaraciones recabadas de estos migrantes que van caminando por Centroamérica. Vayan a los hospitales, no vamos a entrar hasta donde nosotros vamos, porque en Honduras el presidente que tenemos ya no nos ayuda en nada. Las ayudas que le mandan a él solo es para la bolsa de él. Vaya a los hospitales, no hay medicina, no hay camillas, no hay inyecciones, no hay nada. Allá se muere uno. Entonces por eso es que nosotros nos sentimos obligados a abandonar nuestro país para ir a buscar una vida mejor allá arriba. Así que más Donald Trump, el presidente, con todo respeto yo te lo digo a él bien sabe la situación que está viviendo Honduras ahorita.
Él más que nadie sabe. Él tiene que ponerse la mano en la conciencia y darles una oportunidad de trabajo, de una vida mejor allá en Estados Unidos. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos. ¿De qué región de Honduras? Yo vengo de la mera capital de San Pedro Sula. Respuesta de los hondureños a la publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Otro de nuestros corresponsales, Santiago Botón, también tiene más informaciones. Vámonos a las redes sociales. Publicación que hace Santiago. Dejé todo nunca me imaginé estar aquí, créeme, dejé todo en Honduras, dejé mis cosas, todo botado, pero quiero un futuro mejor para mis hijos. Ya no más pobreza, ya no más delincuencia, ya no soportamos más. Viene. Otra publicación aparece en pantalla, reacciones en redes sociales, Italtiu Cortázar. En términos humanos y filosóficos podemos asegurar que no existen los migrantes. Todos somos ciudadanos de este mismo planeta. Las fronteras y divisiones son producto de nuestra necesidad inhumana de sentirnos distintos y superiores a otros. Etiqueta de la jornada se refleja en esta publicación, Caravana Migrante. Más publicaciones en redes sociales, avanzo. Jimena, migrar no es delito. Los flujos migratorios centroamericanos se dan por los altos índices de violencia e inseguridad, desempleo en país de origen, reunificación familiar y la oferta de trabajo en Estados Unidos de mano de obra no calificada. Otra etiqueta, Caravana Migrante. Esta publicación es en respuesta al llamado que ha hecho el presidente de los Estados Unidos a México, a Honduras, a Guatemala, a detener esta caravana de migrantes. Y ahí están las respuestas que abundan en las redes sociales. Avanzamos, más informaciones. Hablemos ahora de Argentina. Mire, convocados por la Universidad Nacional de las Artes, referentes de la cultura se movilizan durante esta jornada de jueves hasta el Congreso de la Nación para repudiar los recortes en el área de la cultura que están contemplados para el presupuesto 2019. Ahora, el año próximo, la cultura contará con 18% menos de presupuesto. En directo, Edgardo Esteban, uno de nuestros corresponsales, con la información. Convocada por la Universidad Nacional del Arte, se realiza una movilización en las afueras del Congreso de la Nación con el apoyo de distintas agrupaciones, movimientos sociales y también referentes de la cultura en repudio, por un lado, de lo que fue el cambio de Ministerio a Secretaría de Cultura por parte del gobierno de Mauricio Macri y también por la reducción de un 18% en lo que va a ser el dinero que va a tener justamente la Secretaría de Cultura a nivel del presupuesto 2019. De esa perspectiva se busca reducir la no presencia de lo que significa la Secretaría de Cultura en festivales a nivel nacional, de eventos, de exposiciones, marcando justamente esta destrucción que está teniendo la cultura nacional en función de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Por otra parte, también se anunció que dentro del presupuesto se estima en un 88% la reducción de lo que van a ser el dinero para las orquestas infantiles y en un 78% lo que significa el presupuesto para la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí la exigencia, no solamente hay exigencias en las calles, también en redes sociales, exigencias además que complementan el apoyo hasta todos estos referentes de la cultura que salen a movilizarse. Voy a Twitter nuevamente, reacciones de las y los argentinos. Tienen además material audiovisual de referencia. Ahora la Orquesta Sinfónica Nacional publica, Nicolás, un usuario, interpreta el himno nacional frente al Congreso. Estamos a tiempo de evitar el enorme recorte al área de la cultura que propone el gobierno en el presupuesto 2019. Etiqueta, salvemos la cultura, y allí la publicación. Otra publicación, Lucrecia Cardoso, junto a compañeros y compañeras, sabemos, indispensable el fomento a la cultura como una herramienta más de inclusión. Y mire usted, estos manifestantes, Ricardo Manetti y Lola Bartet, dos referentes culturales, dos referentes de la cultura de la República de Argentina. Etiqueta, salvemos la cultura. Más publicaciones, avanzamos. Para eso nos vamos hasta la cuenta de Panticerra. La cultura se defiende porque sin cultura no hay identidad. Mira la etiqueta de la jornada, salvemos la cultura. Hay más noticias de Argentina. Revisemos el portal de la casa, www.telesurtv.net. Titular destacado a esta hora de la jornada aparece en pantalla. Docentes bonaerenses inician
un nuevo paro de 48 horas. Las aulas vuelven a estar vacías en Buenos Aires, eso es en Argentina, entre este 18 y el 19 de octubre. Los docentes de la provincia de Buenos Aires comenzaron un nuevo paro, esta vez inicialmente de 48 horas, están reclamando mejoras salariales y están exigiendo más seguridad en las escuelas. Los docentes argentinos además están rechazando las políticas presupuestarias y también educativas del gobierno de Cambiemos, del gobierno de Mauricio Macri, que está aplicando una serie de ajustes como receta del propio Fondo Monetario Internacional luego de los acuerdos que fueron pactados durante este 2018. Además, los gremios docentes junto a los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado, que es la denominada ATE, la Asociación Judicial Bonaerense y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, se movilizan también durante esta jornada de jueves. La movilización comenzaba muy temprano en la mañana, 10:30 hora local, por las calles de la ciudad de La Plata para culminar la jornada en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Hay más informaciones, presten mucha atención. Hablemos ahora de otras naciones de nuestro continente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador anunció este mismo jueves la expulsión de la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Carol Delgado. Esta decisión fue tomada, según el mismo ente, en respuesta a las declaraciones del vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, le ve en pantalla, en contra del mandatario ecuatoriano Lenín Moreno. El también ministro de Comunicación de la República Bolivariana de Venezuela cuestionaba enfáticamente la veracidad de las cifras sobre migración venezolana emitidas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas. Si hay corruptos allí que hasta salen declarando en The New York que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador, y la cifra que él manejó, que era de 1 millón de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años. Y en respuesta a estas declaraciones, Información en Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador anunciaba durante este mismo jueves la expulsión de la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado. Más informaciones usted las puede conseguir en nuestra multiplataforma digital, la dirección muy sencilla, www.telesurtv.net. Allí además material audiovisual de referencia, les dejamos con parte de lo que usted puede conseguir en nuestra multiplataforma digital. Pausa, ya venimos.特にですね、働き方はいろんなですね、多様な働き方が生まれています。こういったようなですね、多様な働き方に対応するために、今後いろんな場所にこういったようなワークブースを増やしていきたいというふうに思っています。事務所の中に行ってしまうとですね、どうしても固定観念とか既成概念というんでしょうか、そのような固まったやっぱりアイデアで活動してしまいがちになってしまいますので、やはりこういうオープンスペースで全く今まで日々経験してことのない、特にキャンプをやったことがないメンバーもたくさんいますので、いい経験があったのではないかなというふうに私は思っています。Van en aumento las agresiones a Palestina. Allí crecen los temores por una nueva gran escalada de agresiones por parte del gobierno de Israel. De inmediato revisemos portales informativos. Vámonos de inmediato. Uno de ellos, titular, aparece ya en pantalla, palestinalibre.org. Netanyahu jura que Israel actuará con gran fuerza contra Hamas en Gaza. Hamas, movimiento de resistencia palestina. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido explícitamente a Hamas que las fuerzas de Israel se están acercando a otra operación militar en toda regla contra la Franja de Gaza para, dice él, poner fin a la violencia transfronteriza. Las declaraciones de Netanyahu se hacen eco del mensaje que enviaba Hamas el anterior domingo cuando advertía al grupo militante que el ejército israelí se estaba acercando a una actividad militar y esta sería a gran escala. Aún no se ha decidido el comienzo de una posible incursión militar en Gaza, pero el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman,
ha propuesto en repetidas ocasiones, reiteradas oportunidades, autorizar una acción militar a gran escala en territorio palestino, dicen ellos, para poner fin a la violencia en la frontera. Las tensiones han sido altas en la frontera entre Israel y Gaza desde fines de marzo de este mismo año, cuando los palestinos comenzaron con las nuevas protestas contra la ocupación israelí. En estas marchas del retorno, que se hacen todos los viernes, más de 204 palestinos han muerto y cerca de 22.000 han resultado heridos a consecuencia de los ataques de las fuerzas de Israel desde que, reiteramos, comenzaba la denominada Gran Marcha del Retorno el anterior 30 de marzo. El uso de la fuerza letal por parte de Israel fue condenado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y también por muchos grupos humanitarios. Nayara Tardo, una de nuestras corresponsales en esta zona del planeta, tiene informaciones, las publica en redes sociales, en su cuenta oficial en Twitter. Vámonos de inmediato a la cuenta en Twitter de Nayara Tardo. ¿Me dejan la cuenta de Nayara? Ahí está. La Corte Penal Internacional advierte que demolición de la aldea de Beduina. La publicación de Nayara Tardo, ¿me la colocan por favor? La primera. Ahí están las publicaciones de Nayara Tardo. En pantalla aparecen. Régimen de Tel Aviv ha autorizado a los soldados israelíes a disparar a mayor distancia a los palestinos y reprimir las manifestaciones en Gaza, mientras Hamas llama a intensificar las protestas en el enclave fronterizo para hacer frente a la agresión israelí. Ahora sí, vámonos a la publicación que tenía hace segundos de Nayara Tardo, porque es un hilo de trinos. Corte Penal Internacional advierte que demolición de la aldea Khan al-Ahmar es un crimen de guerra. Israel ataca nuevamente a los más de 200 activistas que acampan en los alrededores de esta aldea beduina para evitar que sea destruida. Más publicaciones en redes sociales, revisamos rápidamente qué se comenta, qué se publica desde otras cuentas. Vámonos de inmediato con las publicaciones. Muere palestino herido por el ejército israelí en protestas en Gaza. Miren la etiqueta que publica la Federación Palestina: Israel es apartheid. Más publicaciones en redes sociales, vámonos de inmediato con otra. Aparece en pantalla, la tenemos, ahí está. Se pregunta Dubra Esteves, ¿hasta cuándo el mundo permitirá que bombardeen en Gaza? Los palestinos son seres humanos. Hay niños, ancianos, personas con capacidades especiales. Israel no puede seguir masacrando inocentes. Etiquetas que se hacen visibles en esta publicación de Dubra Esteves: Stop genocidio en Gaza. Basta Israel asesino. Más informaciones, hablemos ahora del viejo continente. El Congreso de España inicia durante este jueves 18 de octubre la discusión para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobada hace 3 años, en 2015, y que se le conoce como la Ley Mordaza. Más informaciones, revisemos Portal de la Casa porque tiene más especificaciones. Titular: estas son las propuestas para reformar la Ley Mordaza en España. La Comisión de Interior del Parlamento Español es la encargada de escuchar y también analizar las proposiciones de la ley del Partido Nacionalista Vasco, que es el PNV, el Partido Socialista Obrero Español, que es el PSOE, con el apoyo de Podemos sobre la modificación de varios artículos de la ley Mordaza. Por ejemplo, la propuesta del Partido Nacionalista Vasco es retocar fundamentalmente 44 artículos y no sobre la iniciativa del PSOE, que quería la derogación. Entre los apartados que el Partido Nacionalista Vasco quiere modificar se encuentra la eliminación como infracción grave del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes y la falta de respeto a una autoridad pública o funcionario. Mientras tanto, la propuesta del Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos insiste en avanzar en la derogación o la eliminación de los artículos de la ley Mordaza, que a su juicio tenían por objetivo desalentar la protesta social, limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Publicaciones de nuestros corresponsales, revisamos de inmediato sus cuentas en Twitter. Eduardo Marín: hoy ha comenzado en el Congreso de los Diputados la Comisión de Interior para modificar la ley Mordaza. Esa es la etiqueta, no se derogará, se cambiarán ciertos artículos. Las plataformas ciudadanas piden estar presentes en las conversaciones. Hay más publicaciones de nuestros corresponsales en el lugar de la noticia. Avanzamos rápidamente, me voy con la publicación que hace Adriana Cardoso. Comienzan las negociaciones para la modificación de la ley Mordaza, eliminar las devoluciones en caliente y revertir los artículos que desalientan las protestas sociales. Son algunos de los grandes temas que están sobre la mesa. Más publicaciones. Reviso para ello el portal Diario de Cádiz. Vamos a ver el titular. Grabar a los agentes no es infracción si no afecta a su seguridad
o a operaciones policiales. Según ese medio de comunicación, el Ministerio de Interior ha reprimido a las fuerzas de seguridad, o ha remitido, quiero decir, a las fuerzas de seguridad, una instrucción en la que recalca que la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye en infracción, sino representa un riesgo o un peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales. Así las cosas, la Secretaría de Estado de Seguridad de España ha redactado esta instrucción para unificar criterios en las prácticas de determinadas diligencias por parte de los agentes, como los cacheos y en la interpretación de algunas infracciones que están tipificadas en la Ley de Seguridad Ciudadana, que se lo denomina como la Ley Mordaza. Y lo hace precisamente para dejar claro cómo deben actuar mientras se reforma esa ley que está vigente desde 2015, recordemos, desde hace 3 años, y cuya modificación comienza a debatirse en el Congreso este mismo jueves con la Constitución y con la ponencia de los diferentes diputados que están bien a favor o en contra, y con las diferentes modificaciones que proponen y se le hagan. Más informaciones, revisamos rápidamente portales informativos y publicaciones de nuestros corresponsales. Hablamos ahora de Brasil. Solamente faltan 10 días desde ese momento para que se dé la segunda vuelta de elecciones presidenciales. El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, sigue sumando apoyos. Vámonos de inmediato a las redes sociales. Publicación de nuestros corresponsales en el lugar de la noticia. Ignacio Lemus: Haddad recibe apoyo de los juristas brasileños. El día en que se revela caso de financiamiento ilegal de la campaña de mentiras en WhatsApp realizada por Bolsonaro, el candidato del Partido de los Trabajadores pidió la reacción de la justicia ante el crimen electoral. Más publicaciones, cobertura especial de Telesur, todo lo que ocurre en el gigante suramericano. Andrés Vieira, otro de nuestros corresponsales. Brasil decide la etiqueta. Fernando Haddad denunciará al ultraderechista Bolsonaro por haber sido beneficiado por dinero no declarado en campaña de mentiras en contra del candidato de la izquierda. Decía, por ejemplo, Haddad: estamos frente a un intento de fraude electoral. Allí el llamado que hacía el aspirante al Palacio de Planalto por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Más informaciones, mucha atención. Las manifestaciones registradas en Haití hace algunas horas, el anterior miércoles, dejaron una persona fallecida y varios heridos, según los reportes de la policía local. La movilización, que se gestaba desde hace varias semanas en las redes sociales, pedía al gobierno iniciar una investigación para enjuiciar a los aparentes responsables del despilfarro de los fondos sociales en el Estado. Mientras tanto, ahora, en este preciso momento, Haití intenta volver a la normalidad. El reporte lo tiene nuestra corresponsal, Daisy Tuchent. Haití intenta volver a la normalidad luego de las fuertes manifestaciones que se desataron en el país caribeño, que dejaron un muerto y varios heridos. Las protestas realizadas por grupos opositores, partidos políticos y organizaciones sociales que salieron a las calles a exigir cuentas por el despilfarro de los fondos públicos del Estado. Michel-Anne Suluyen, portavoz de la Policía Nacional Haitiana, informó de la muerte de un joven que fue encontrado en la calle y que ha sido abierta una investigación para determinar la circunstancia de la muerte de este joven. Las manifestaciones buscan presionar al gobierno para que sean llevados a la justicia los responsables de la corrupción y la impunidad que vive el país. Un tiroteo ocasionó heridas en al menos 3 personas alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer miércoles, después de que el presidente haitiano Jovenel Moïse encabezara un acto en homenaje al emperador Jean-Jacques Dessalines por el 212 aniversario del asesinato del fundador de la patria haitiana. Pero el presidente salió ileso y terminó las actividades conmemorativas en honor al líder haitiano. El primer ministro, Jean-Henri Sean, dijo que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero desde el respeto a los demás. Camille Chamel, intelectual y vocero del partido Campo del Pueblo en Haití, dice que las protestas de ayer 17 en Haití demuestra la decisión del pueblo a luchar contra la corrupción y la impunidad. Daisy, gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. A ustedes también muchas gracias. Pero antes de despedir, quiero dejarlos con un material audiovisual que circula en redes sociales. Es originalmente del portal RT en español, circula en las redes sociales de este medio de comunicación y ha sido replicado también en diferentes medios audiovisuales y diferentes portales informativos en prácticamente todo el planeta. Usted se imagina y sabe la necesidad, la importancia sobre todo de reciclar. Bueno, hay una mujer salvadoreña, ícono del reciclaje en su país. Vamos a ver por qué es destacada en su país y por qué también destaca y resalta en el planeta entero. Será hasta la próxima. Muchas gracias.
estamos comiendo la locura, le digo.